Hola, Jaume Puig. Hola, Manolo Cora. ¿Qué ¿Cómo tal? vais? ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal, Muy bien. Cristian? Nada, lo primero, daros las gracias por apuntaros a hacer una Apsa Talks. En este caso, pues nada, se me había ocurrido que me parecía interesante hacer pues eso, un poco que nos explicarais un poco la evolución de los sistemas de sonido en salas de cine. Y nada, pues dos candidatos muy buenos, pues obviamente, pues Jaume Puig y Manolo Cora. Y como me habéis aceptado la propuesta, pues nada, pues aquí os tenemos. Y lo primero es daros las gracias por participar. Pues muchas gracias, hombre, ya muchas gracias de nada. Es un placer estar con vosotros, con la asociación, contigo, Cristian, que aparte ya nos conocemos hace tiempo y siempre hemos tenido buen feeling. Para mí estupendo. ¿Y qué decir del bueno de Jauma? Estar con Jauma para mí es estar como casi como un hermano. Son, yo que sé, 30 o 35, 40 años que nos conocemos y bueno, para mí es un fenomenal. Yo he estado en su casa, he dormido en su casa, quiero decir, tenemos una relación incluso más allá incluso que trasciende lo profesional, con lo cual bueno, para mí es un verdadero honor tener aquí enfrente, porque le veo enfrente de donde estoy hablando, tener enfrente a Yauma y por supuesto para mí uno de los, quizás si no de los 5 o 6 o 10 tops que hay en España, que hay en España en tanto en cuanto a un poco todo lo que es este mundillo el audio, el cine, sobre todo el cine y el audio para cine, ya que él por su trayectoria y luego primero por su etapa cuando creaba bandas sonoras para De la Loma, que ya lo contará él ahora, ya me estoy anticipando, y hasta luego sus tiempos con Dolby, pues siempre ha estado un poco ahí a los mandos y ha sido para mí un timonel fantástico de todo esto. Sí, para mí es un honor estar aquí también con vosotros y desde luego, Manolo, tenemos una relación de tantos años. Me deprimo un poco cuando cuento años para atrás, pero vamos, y desde luego mis hijas además llaman a Manolo y a Carmen, los llaman mis tíos de Madrid, mi tío y mi tía de Madrid, llaman mis hijas pequeñitas, ¿te acuerdas cuando estuvieron con Sí, vosotros es varias verdad, es veces verdad. Sí, y sí. todo esto? Y la verdad es que recordar esos años, sí, digo yo, la verdad que recordar esos años, digásemos, muy buenos recuerdos que me traen de cuando nos conocimos y todo, que ahora hablaremos. Muy bien, pues nada, qué bien. Bueno, nos parece interesante también siempre además que la charla pues sea entre dos amigos, pues siempre pues, le da un poco un toquecito. Voy a haceros una pequeña presentación que tengo ahí, voy a leerla. Jaume Puig, eres ingeniero de sonido, consultor y supervisor técnico, especializándote en la implementación y certificación de sistemas de audio en salas de cine y estudios de grabación. Estuviste 30 años trabajando para Dolby en cines y en música alrededor de todo el mundo. Has participado en el departamento de sonido en numerosas producciones españolas e internacionales con casi 600 títulos, aunque me decías el otro día por WhatsApp que en algunas no acreditadas podrías llegar hasta 1000 títulos. Así que nada, y colaboras también con Fenómena, que es un cine de Barcelona que ha recibido el premio Carlo Lizani al mejor cine de Europa en 2025, con el que tienes también pues bastante actividad, ¿no? Exacto. Muy bien. Y Manolo Cora, pues eres coordinador de postproducción, mezclador para cine, televisión y documentales. Y empiezas tu carrera a principios de los años 80. Eh, Eres formador de doblaje y postproducción de audio en varios centros. Y entre las películas en las que has participado está El mar adentro de Alejandro Amenábar, El lobo de Miguel Courtois, O Camino de Guillermo Fesser, El amor brujo de Carlos Saura, Acción mutante de de la Iglesia. Tienes 3 nominaciones a los Goya, 2 ganados, en 1990 por Montoyas y Tarantos y en 1994 por Todos a la cárcel. Has tenido el detalle los tenemos, los vemos y justo los tienes a tu lado, ¿no? Sí, ahí están, ahí Muy están. bien, Me cubren muy la bien, espalda. muy bien. Nada, pues entonces simplemente después de esta presentación simplemente os dejaría y nada, pues nos ponemos a escucharos y pues a saber que nos podéis contar un poquito eso sobre pues la evolución de los sistemas de sonido en salas de cine. Adelante, pues. Pues nada, Bueno, yo quería un poco recordar cuando nos vimos la primera vez. Yo acababa de llegar a Madrid con casi, yo diría, mochilero, ¿no? Desde Barcelona, con mi 1430 1600 viejo, que es el que sale en la película de Joel Vaquilla, el mismo, porque me lo el pidieron mismo. para el rodaje. Sí, sí, el mismo. Yo todavía ahora, cuando en Paramount Televisión pasan la película, digo, mira, mira, el coche que tenía yo hace 35 años está allí, ¿no? Que sale, es divertido. Pues yo llegué ahí y de repente me encontré
digo, con tu padre sobre todo, y como siempre, llegas joven, te vas a comer el mundo y luego tienes un poquito de baño de realidad cuando ves cosas y empiezas a aprender cosas, ¿no? Y me he encontrado, mira, una de las cosas que más a mí me impresionaron y aprendí fue un baño de realidad. Yo llegaba con bastantes conocimientos técnicos que había aprendido de viajar en Estados Unidos y todo, pero de repente en varios estudios, pero uno por concreto, por ejemplo, en ETSA también, me encontré con Eduardo Fernández y fue la primera lección de humildad que tuve, porque técnicamente yo le decía cómo que había que hacer las cosas, pero luego él me hablaba de la parte artística y al final me explicó que no solo era ingeniero de sonido, sino que tenía la carrera en Bellas Artes. Y allí fue el primer punto donde aprendí que el cine no solo es técnica ni es solo artístico, que es la suma de las dos cosas. Está bueno esto. Eduardo era un tío sabio. No sé nada de él. Hace muchos años que no le veo. Imagino que seguirá vivo, ojalá. Pero era un tío muy sabio. Tenía unas frases muy contundentes. Esa es muy contundente. Sí, sí. Lo del sonido áspero nunca lo he entendido, pero bueno, son Pero bueno, definiciones. no, No sé igual si, no. Pero bueno, decía no lo Jaume llegué a Torres conocer. Ujú. una frase muy bonita que le decía a mi padre, Cora, esto es sonido comercial. Y no es sonido bueno, es comercial. Siempre decía eso, me hacía Sí, mucha sí, gracia, ¿no? Como diciendo que hay sonido bueno y luego sonido comercial, ¿no? Era muy gracioso. Tu tocayo, el señor Torrens, muy gracioso. sí. Pues en aquel tiempo yo tenía, digásemos, había ido después de las películas, bueno, si te explico, mi primer trabajo cuando tenía 17 años. Eh, empecé como auxiliar con José Antonio de la Loma JR y mi primer trabajo llegó el primer día y me da un Nagra, ¿no? ¿Te acuerdas del Naga 4? Esa Sí, bestialidad sí, que sí. pesaba no sé cuántos kilos, pero que te caía dentro del agua, lo sacabas y seguía grabando. Era acojonante ese equipo suizo. Pues me dice, coge el Nagra y súbete arriba, que tienes que grabar una cosita de mi padre con una gente que está allí. Yo, bueno, subo, pongo el micrófono y había en la mesa del comedor ahí alrededor estaba sentado un melenudo ahí y al lado un señor con corbata y tal. Y, empiezo a grabar y dice el melenudo, señor juez, yo no lo he matado, yo no he matado al tío de la gasolinera, pero la policía me quiere matar. Y yo diciendo, hostia, ¿dónde me he metido? Y era el Torete. El El Torete, que torete. cuando iban al estreno de la primera del Torete, fue a Madrid al estreno y con el coche se ve que le endilgaron un asesinato de un vendedor de una gasolinera y tal, y se estaba integrando. Y yo alucinando, ¿dónde me he metido? Ese fue mi primer contacto con cine, ¿no? Ya ves, de la vida real, ¿no? Bueno, con todo esto ya Mm. fui a hacer la pospo de la Loma, entré con él y como auxiliar, ayudante, y luego ya fui a 3 películas a terminar la postproducción a Los Ángeles. Y allí conocí el sistema de sonido ultrastereo, que era competencia de Dolby Stereo en aquel momento. Y me dijeron, ¿lo quieres un codificador para llevarte a España? A ver qué tal. Digo, bueno, pues va, me lo llevo. Y nada, llegó con el codificador y empezó a visitar los estudios de Barcelona y lo cargo en el coche, me vengo con el coche a Madrid y empezó a visitar todos los estudios. Y uno de los primeros fue Sincronía. Y ahí es donde, por primera vez, pues conocí pues a tu padre y a ti, que estabais allí. Pero ya en aquel momento, Sincronía era el estudio más avanzado que había en aquel momento. Ya empezaba a trabajar, que ninguno sabía lo que era, con lo que ahora llaman stems, pero que era grabar música, diálogos y efectos con 3 recorders a la vez, sincronizados, que para ajustarlos hacía falta toda una mañana, Sí, sí. ajustando los azimuths, ahí aprendí a hacer azimuth, a ajustar la curva con el osciloscopio y esas cosas que había visto hacer, pero que me habían enseñado más tarde, ¿no? En Dolby me enseñaron, pero que en aquel momento que todavía no estaba en Dolby, ahí aprendí muchísimo. Transfer a óptico, cosas que ya había visto en Voz de España en Barcelona, pero allí me parecía ya lo top profesional en aquel momento. Sí, es verdad que en aquel momento, entre los 80 y los 90, sí, 90, hasta mediados de los 95, en mediados de los 90 es verdad que Sincronía pegó un cambiazo total, ¿no? Y empezó a traer un montón de material que ya no era aquel material que se había hecho, vuelvo a decir, con mucho talento y mucha imaginación durante los años en que estuvimos en el ostracismo.
porque además tampoco había dinero para comprar máquinas. Me acuerdo que aquellos que hacían, pues los Marino y todos aquellos, ¿no? Que hacían máquinas, tú te acordarás, ¿no? Que Sí, todavía por sí. ahí andan algunos, como Domingo Pereira, que todavía sigue ahí a los mandos de cinematografía Pereira, ¿no? Que hacían máquinas, las arreglaban y las modificaban porque no había otra cosa, ¿no? Hacían los rodillos, hacían todo, ¿no? De hecho, era fantástico, tío, como la Más imaginación. cosas, más Sí, sí, cosas. Mira, Sonobloc Barcelona, San Genís montó la mesa de mezclas era autoconstruida con módulos de kits y sí, todos los 35, los previos eran autoconstruidos. Es más, yo sí, llegué a ver en un sitio, ¿cuál era? Un estudio antiguo de Barcelona, tenían los previos, iban a través de patch, es decir, tú conectabas el previo a la cabeza del reproductor, pero el previo iba a través de patch hacia la cabeza, porque había muy pocos ya, previos, eran carísimos y ya, autoconstruidos. sí, sí. Ahora diríamos una chapuza, el Una ponerle chapuza, pero a la eh, cabeza de lectora de 35 milímetros magnético, ponerle un transformador a muy baja impedancia, a 10 ohmios, y enviar la señal y otro transformador para subirla donde estaba el previo en la otra habitación, para que no cogiera ruido. Y mesas, y me dicen, ¿y esta mesa dónde? Ah, sí, en Arcofón creo que fue. Llegué y me dice, no, aquí no se puede conectar porque la mesa es pasiva. Digo, ¿cómo que pasiva? Sí, la mesa solo lleva resistencias y condensadores, y no se condensadores. enchufa, no se enchufa la corriente. Y claro, no tenía puntos de acceso para enchufar el codificador. Cuando Sí, has visto sí, esas cosas, sí, es sí, claro, por eso increíble. digo, imaginación. La mesa que mi padre hacía las mezclas de 70 de tiempo inmemorial, luego ya las empezamos a hacer ya con nuevos equipos. La mesa de 70 que era una Westres que habían sacado de los estudios CEA, no sé si de CEA, no sé si de CEA o de Bronston, no sé, de uno de los dos, era una mesa de mezcla que la mesa de mezcla no tenía fader, ni tenía superficie de control, ni tenía nada. Todo eso se lo construyó mi padre, se lo hizo él Sí, con lo que sí, dices tú, con kits y con no sé qué, y los padres de corredera que se los compró y no sé qué, para ajustar. Y lo único que tenía, que si era original, era un PAMPOT, ¿no? Un potenciómetro de panorámicos, que si era de 5 canales, con el infinito y -30, ¿no? Con la posición de centrado o menos centrado, ¿vale? Para hacer los diálogos de 70 milímetros que sabéis que corrían por las pantallas, ¿no? Eso, lo único sí, que sí, tenía la mesa de verdad, que era de Westre, que era un pedazo de pan que pesaba como 10 o 12 kilos, así de grande. Claro, porque por cada canal tenía un circuito, ¿no? Aquello era sí, sí, terrible, de sí, grande, ¿no? Era lo único que tenía la mesa de verdad, todo lo demás era construido. Sí, 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 en sí. aquella época digo que eran verdaderos maestros del talento y de la imaginación para construirse las cosas. No digo que una cosa que a mí fue casualidad también. Yo he tenido en la vida, yo parezco un poco Forrest Gump en el aspecto de que he tenido casualidades de encontrarme en los sitios más inesperados. Dices, ostras, ¿cómo yo aparezco aquí? ¿O por qué me ha pasado esto? Mira, cuando tenía 14 años, mi tía me dice, mira, tu tío que murió tenía unos libros si te interesan y me da todos unos manuales de cursos en Barcelona de una escuela que se llama Radio Maimó y Claro, tenía Maimó, claro. todo el curso de válvulas. Y yo con Sí, 15 sí. años me empollé todo el curso de válvulas y dominaba las tirodos, el push-pull de salida de válvulas y todo esto, ¿no? Y de repente, ya mucho más tarde, llego a Cinearte la primera vez y me encuentro que los grabadores eran a válvulas. Y Mm. entonces se les había averiado y yo arreglando válvulas allí y todo el mundo diciendo, ¿cómo sabe usted trabajar en válvulas? Y decía, mira, una cosa que con 14 años aprendí, ¿no? Sí, Y sí. era Mi, divertidísimo, ¿no? De mi, que mi, mi estabas padre, mi grabando y padre, mi padre tenía toda la biblioteca también de Radio Maimó. La tenía en casa, toda de válvulas. Y luego había dos módulos chiquitos de transistores, que eran los primeros que había. Sí, sí, sí. pues Claro, yo me los claro, tío, es estudié que todos, con 15 años, me los estudié todos. Me qué monté mi bueno, qué bueno. radio, todo. Y bueno, yo me recuerdo que estaba en Cinearte al principio con el primer grabador ahí y de repente hacía croc, 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 croc. Dice, un momento, te ibas a la triodos, le dabas 3 golpecitos con los dedos y se le iba el ruido, ¿no? Y seguías grabando, ¿no? Sí, sí, Muy sí, sí, sí. emocionante todo esto, ¿no? Y Sí, de ahí sí. pegamos el salto a meter un Dash, un 3324 en el año 86, meterle un Dash digital, el primer digital, que varía el equivalente a lo que sería ahora 300.000 euros, el equivalente, ¿eh? Y que ahí me acuerdo que lo contaba, Guillermo Salamanca lo contaba como si fueran los equipos como Mercedes. Dice, esto vale 5 Mercedes, esto vale 7 Mercedes, esto vale 4 Mercedes. Lo contaba así los precios.
Pero fue el salto brutal de válvulas a grabar en digital con un Dash, ¿no? En cine, ¿no? Bueno, son maravillas. Bueno, estamos divagando mucho, pero solo acabar una cosita. Vuelve otra vez, es la única manera de sobrevivir, es reparando. Voy a poner un ejemplo. Muchos estudios tienen ahora una de control todavía usándola, ¿no? Y 16 faders de Penny Hill te cuestan 9.000 euros. Pero si tú desmontas los faders, los metes en una maquinita de limpieza de gafas de ultrasonidos con alcohol, un minuto, restauras el fader, te ahorras todo ese dinero, tienes los faders para 10 años más. Es decir, si tú consigues volver a reparar y mantener los equipos, es un ahorro económico brutal para los costes hoy en día, en vez de saltar a mesas súper caras, sino poder reparar. Esto se ha perdido, pero si se logra hacer en algunos equipos, hacer el mantenimiento uno mismo, es la única manera de poder rentabilizar hoy en día por los costes de los estudios. Pero adelante, Manolo. Eso, ayer hablábamos ya yo un poco de esto, preparando un poco la charla, hice ahí una pequeña escaleta un poco de la evolución del sonido. Es una coincidencia, Cristian, y para toda la gente que nos esté escuchando, justo en agosto de este año se cumplen 100 años de la primera película sonora. Sí, he visto tu cara, Cristian, y sí, 100 años. Agosto de 1926, Don Juan, la primera película que se estrena de la Warner y curiosamente es la primera que tiene algo de música, algo de efectos y algo de voces, ¿vale? Aunque las voces no estaban muy bien todavía tratadas, era complicado y evidentemente no era con banda óptica, era con disco, era con el sistema Vitaphone, ¿no? Que habréis oído mucho hablar de él, que era, bueno, una máquina aquella extraña con un reproductor de discos de aquellos de los de tipo de gramófono, de como eran de pizarra, ¿no? Y entonces, bueno, con un eje del motor se arrancaba la máquina del proyector y con aquel movía el disco para que fuera sincrónico. Y por supuesto, pues aquello era un poco rudimentario, pero fue la primera. Hoy, este año, se cumplen 100 años. Podemos decir que tenemos 100 años de vida, lo cual De no deja de ser la precuela del DTS. la precuela del DTS, correcto. Muy bien dicho, muy bien dicho. Me gusta que me guste esta pregunta. Es la precuela del DTS, correcto. Entonces, bueno, pues es una fecha, tenemos un siglo, ¿no? El sonido tiene un siglo. Entonces, en este siglo de existencia del sonido, desde 1926 hasta nuestros días, pues la verdad es que se ha corrido mucho. La verdad es que de cómo empezábamos a cómo hemos terminado, la verdad es que parece un poco de cosa de magia en fin, parece un poco de cosa de brujas, ¿no? Y si seguramente nuestros padres, los que venían un poco antes que nosotros, descubrieran que hoy en día una película con 128 pistas, corrígeme si me equivoco, Jauma, con el streaming de una película con 128 pistas, de las cuales tenemos cosas en el eje Z y en el eje X y en el X y en el eje Y, en las tres dimensiones de audio, o de lo que entendemos como tres dimensiones, en los tres ejes, y que pesa en una película de más o menos 2 horas, pesa como no llega a 2 gigas el streaming de audio para un DCP, me parece completamente una cosa de magia, ¿no? Me parece una cosa un poco de brujas, ¿no? Entonces, hemos alcanzado un momento de brujería. Estamos llegando a cotas un poco, tengo que decir, incluso por delante de la imagen, en este sentido, la imagen sigue siendo pesada, lenta, difícil de ejecutar, etcétera, etcétera. El sonido ha corrido una barbaridad desde los primeros tiempos hasta ahora. Eh, como cosas trascendentales, pues os puedo decir efectivamente que hace 100 años, Don Juan, aquella película fantástica de la Warner Brothers. Luego la primera, si queréis un poco por tener un poco así alguna referencia de las que ya se empezaron a utilizar con sonido de banda, no con sonido de disco, habría que hablar evidentemente de la que todo el mundo conoce, que es El Cantor de Jazz, ¿no? Todo el mundo habla de la primera película sonora, no, pues no fue El Cantor de Jazz, fue Don Juan. Sí, perdón. Es importante cuando decimos de banda especificar qué significa poner el audio en el mismo soporte de la película al lado del fotograma. Pero sobre todo con un sistema antiguo. O sea, ¿cómo se trabajaba esto? Se colocaba una lamparita y esa lamparita se modulaba encendiendo y apagando al ritmo de la modulación de lo que sería la forma de onda. Era el sistema antiguo de óptico que iba por densidad, ¿vale? No con el posterior, que ya era por forma de onda, que era el equivalente a poner una pista de Pro Tools, pero grabada en el lateral de la película. Pero es Correcto, importante porque densidad variable.
Exacto. Es importante porque ese sistema primero lo que le pasaba es que cuando se iba desgastando la película iba subiendo el ruido de fondo cada vez más, porque se volvía cada vez más gris, con lo cual cada vez el ruido de fondo iba aumentando. Este fue el primer sistema que se usó para grabar al lado de las copias al lado de la película. Pero es muy curioso porque esto se tenía que hacer un negativo y ese negativo se grababa mezclando entera toda la bobina de 10 Toda la minutos. bobina, correcto. Imaginaos que en tiempo real tenéis una sesión y tenéis que mezclar 10 minutos sin automatización, 12 o 14 pistas con las manos y 10 minutos desplazando y ecualizando todo de una tirada, sin poder echar para atrás ni pinchar. Pues así se trabajaba. Había que aprenderse el rollo, ¿qué se decía? Entonces, bueno, a eso cuenta un poco Jaime cómo era entonces, ¿no? Luego un poco más adelante, por si queréis así alguna cosa un poco más así y tal, pasamos a 7 años después, que fue la primera película donde verdaderamente el concepto más primitivo y más actual del cine, que es la suma de tres elementos, música, diálogo y efectos, se lleva con la mayor precisión que se había conseguido hasta entonces, con aquel tipo, el Steven Spivak, que era ingeniero, luego hizo muchas otras pelis mucho más adelante, que fue King Kong, ¿no? En el año, si mal no recuerdo, en 1933. O sea, pensar que en 7 años ya habíamos conseguido evolucionar lo que hoy en día ya entendemos el concepto de las tres fuentes principales del sonido, las tres fuentes principales de narrativos para hacer la historia que tenga un significado para el espectador y sobre todo para que el director pueda expresarse, ¿no? Más adelante hubo un estudio muy bonito que realizó la Disney, que fue una película que seguramente todos todavía hemos oído hablar de ella y seguramente muchos de la gente joven, que era Fantasía, ¿no? Y Fantasía fue una película que fue la primera vez donde se utilizó un sistema de lo que hoy en día todavía arrastramos, que es las imágenes eran cada vez mejores, se avanzaba mucho con el color, había nacido el Technicolor, entonces las pantallas eran más grandes, se había conseguido ya no trabajar en unos 66, sino ya empezaban a trabajar en formatos un poco más panorámicos, como un 85, ¿vale? Y entonces, ¿qué se consiguió con esto? Que la pantalla, al ser un poco más grande, necesitábamos evidentemente no solamente un foco de sonido central, sonido monaural, sino que necesitábamos dar mucha más amplitud al sonido porque las imágenes cada vez eran mucho más grandes y mucho más abiertas. Con lo cual se creó un concepto estereofónico en tres canales. Desde siempre el cine se ha concebido sonido estereofónico con tres canales de pantalla, nunca con dos. Esto nunca ha funcionado el estéreo en cine, siempre ha sido como mínimo LCR, por una conclusión práctica. Primero, porque es más fácil desde una audiencia, desde un canal central, abrir más, sobre todo la inteligibilidad de los diálogos desde una posición central que desde una posición lateral, que tienes muchas paredes y tienes muchos efectos hard de rebote, etcétera, etcétera, etcétera. No nos vamos a entrar aquí ahora en disquisiciones sobre acústica y sobre transmisión del sonido, pero es fácil entenderlo para cualquiera que haya entendido cómo funciona la reproducción y sobre todo la escucha a través de unos altavoces. La primera película que se hace este sistema un poco que integra lo que hoy en día empezamos a arrastrar desde entonces, en el año, vuelvo a decir, 1940, fue Fantasía, con un sistema que curiosamente le llamaron como la película Fantasound. Era muy divertido porque era una película en 35 en un proyector y el otro proyector tenía un positivo, o sea, un negativo de sonido que se había positivado con 4 bandas ópticas, como las que os ha contado Jaume. Y cada una era izquierda, centro, derecha y canal de ambientes monoural. Y entonces iba en un lado la imagen y en otro lado el proyector. Esto sería un poco el principio de lo que luego más adelante se desarrolló con Cinerama, ¿no? Que eran 3 proyectores haciendo 140 y pico grados de proyección y la mezcla iba en un magnético aparte, en un seguidor, un follower, como lo queráis decir, ¿vale? Este fue el principio. Hoy en día algunas instalaciones IMAX, sobre todo de las primeras y sobre todo todavía ahora de las antiguas, también volvemos un poco a la historia, ¿no?, del disco con el DTS, un poco como algo externo, que en su momento los sistemas de IMAX, antes de que aparecieran DTS y se pudiera hacer digital, llevaban un Magnatec. ¿Te acuerdas de esos Magnatec, Jaume? Llevaban un Sí, sí. Magnatec de 6 pistas con el sonido acompañando la imagen con un seguidor a través de código de tiempo que se disparaba la mezcla en 6 canales para hacer el IMAX. ¿Vale? Ahora hablas de código de tiempo, pero en aquella época se usaba un sistema mecánico. Es decir, yo llegué a ver un grabador de sonido magnético de rodaje, ¿eh? Que pesaba 90 kilos
y era como un grabador Dumming, un grabador de 35 milímetros con motor trifásico que a través de un eje se conectaba a la cámara y llevaba el mismo motor, es decir, arrancaban los dos motores a través de eje y poleas para sincronizar la cámara y el grabador magnético, con lo cual necesitabas generación de línea trifásica desde el generador para poder llevar. Y este equipo tenía que ponerse lejos para no escuchar el ruido, además, también con la caja de la cámara. Pero es el primer grabador que se usaba para grabar sonido directo en magnético en los rodajes. No Pues era demasiado portable. no, no era muy portátil. No, 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 no. Pues, Bueno, el un poco siguiente, para... hay que tener en cuenta una cosa, que todas estas cosas que Marol está explicando eran muy especiales, eran como para estrenos muy especiales, pero el resto, el 95% del cine, se seguía haciendo mono y con el sonido óptico lateral. Y esto duró hasta el año 1975, que empezó realmente Star Wars, que se empezó a investigar cómo salir del mono. Y la explicación de por qué no existía el estéreo, además, tiene una razón muy lógica. Cuando vosotros os ponéis entre dos altavoces, hacéis un centro fantasma, un phantom. Pero en el cine es muy poco práctico poner todos los espectadores en fila india en el centro. Tú tienes espectadores que están más a la derecha o más a la izquierda. Y si quieres que hagas algo al centro, lo mandas a los dos altavoces, pero si solo tienes dos, el que esté más a la derecha, como el sonido le llega antes, escuchará antes el canal izquierdo y oyes el muñequito en el centro y el sonido a la derecha, por ejemplo, y es muy desagradable. Con lo cual, el estéreo nunca ha existido en cine por esta Nunca ha razón. existido, correcto, correcto. Muy bien, Jaume. A mí me gusta que estés ahí poniendo el punto sobre la I. Muy bien. Exactamente, es un poco del razonamiento, aparte de otros, evidentemente, acústicos, como he señalado, ¿vale? Porque la existencia de los tres canales de pantalla, tres o cinco, dependiendo. Un poco más Sí, adelante, por eso era todo mono hasta el 75, claro, excepto claro, claro, estas por eso cosas digo mono. especiales. Aparte que la inversión entonces, si ahora nos parece una inversión multimillonaria, conseguir tener un cine Atmos un poco preparado con el coeficiente mínimo que se requiere para ser un cine Atmos, tanto en acústica como en amplificación, como en altavoces, imaginad entonces las inversiones que tenían que hacer los cines para conseguir estos procesos, porque prácticamente no existía nada. Evidentemente había que traerlo todo de Estados Unidos, o traerlo todo de Gran Bretaña, o traerlo todo de Alemania, cuando Clanfield, que era una compañía de Siemens, se dedicaba un poco a hacer todo este tipo de cosas para cine. Y era lo que había, quiero decir, no había una cosa local y no había evidentemente fronteras como se manejan ahora con la facilidad, ni un catálogo que puedas entrar por internet y buscarlo. El plantearte tener tres canales de pantalla con unos altavoces tipo Westres, aquello, la voz del teatro, o alguna de aquellas de aquel entonces, ¿no? De los años 40, 50, era una cosa que podían tardarte 3 años o dos, bueno, tres no, pero a lo mejor un año en traértelo de Estados Unidos, porque había que traerlo por barco, ¿no? Ni siquiera había Y los aviones de ingenieros carga. de fuera, ¿Eh? y los Y ingenieros ingenieros de de fuera fuera. que venían. Exacto. Sí, sí. Bueno, había uno ahí en Barcelona que todavía mi padre mantuvo con él y con su mujer muchísima amistad. Yo he vivido mucho en su casa, que vivía en la calle Lleida, ahí al lado de la feria, que se llamaba Cabot, Rafael Cabot, que este era ingeniero catalán de la Westres, que él se educó en Londres, en la Westres de Londres, y vino, le mandaron aquí a Barcelona cuando la Westres todavía estaba en Barcelona. Luego cerró y la única Westres que había, delegación de Westres, era en Roma. ¿Tú sabías esto? Para las Sí, viejas no, no, máquinas Westres, tanto no. de cine como de, Bueno, como de sonido. sí, pero no Pero sabía, no conocía Cabot, este persona. un gran ingeniero de aquellos tipos locos que, bueno, existían en aquel entonces y, bueno, me imagino que existirán ahora, pero aquel era un tío loco, un tío increíblemente sabio y increíblemente de aquellos que te decía yo que sabían de una máquina vieja volverla a renovarla y ponerla nueva. Cabot, sí, hombre, Bueno, en muy las bueno. películas, en los títulos de crédito, en los end titles, todavía ahora podéis ver películas hasta los años 60, ponía sonido Westrets, que Sonido ponía, Westres y el logo, o que RCA ponía. o el que fuera, sí, 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 exacto. sí. Había, según el Eran, y eso sistema que es, se usaba, se ponía el sonido del recorder, sobre todo el sí, sí, sí. recorder óptico, se ponía sonido Westres, porque El- las marcas tenían una especie como de pequeña competencia entre cuál sistema eran de los mejores, y RCAs, y Westres, y Clanfields, y lo que fuera. Porque cada uno, claro, tenía desarrollado su sistema un poco comercialmente de sonido óptico, porque era el que había, porque era un solo canal y aquello funcionaba, era muy fácil. Tú hacías una película en un laboratorio de, voy a poner, para no hablar de Madrid o Barcelona, en un laboratorio de París y tú hacías allí tu copia con tu imagen y tu sonido, tu positivo,
tú te la cogías debajo del brazo y te podías ir a cualquier parte del mundo con ella y en cualquier sitio que fuera un cine tú la ponías en el proyector, arrancabas el proyector y se oía y se veía, que era lo bueno que tenía la copia en 35 desde el tiempo en que el 35 empezó a funcionar, desde donde estoy hablando, de los años 30 y pico, 40. Esto era lo bueno, por eso La la compatibilidad, compatibilidad. Pues claro, no había ningún exacto. problema de que tu película se viera en la isla de Pascua, en Japón o en Birmania, daba igual. Tú ibas con tu rollo 35 y tu rollo 35 se veía hasta en la selva. Allí siempre había un proyector con un tío que le daba y aquello se veía más o menos y se oía más o menos, pero siempre había compatibilidad. Esto Y fue, uno de los cambios, esto fue una de las cosas que hizo que nuestro gran y yo creo que poco, en Estados Unidos supongo que más, pero en Europa poco potenciado, poco conocido, que fue Ray M. Dolby, que fue nuestro gran constructor de todo esto, de todas estas ideas, que gracias a que él consiguió meter en un área variable, meter dos tracks, consiguió a través de su sistema de implementación de matriz que aquel LCR surround mono, aquellos tres canales de pantalla y un surround mono, implementados dentro de la misma banda óptica y dentro de la misma película que el laboratorio, sin tener que hacer una inversión grande, casi nada, podía tener copias en aquel maravilloso sistema que se llamaba Dolby Stereo, que aprovechando la banda óptica nos permitía volver a aquella cosa que habían inventado con fantasía la Disney, ¿no? Este fue el pero gran eso fue el secreto. cambio, esto fue el cambio que creo que fue precisamente Westred, se implementó posteriormente, hablo de los años 50, que cambió de área, de lo que es densidad variable, es decir, que modulaban la lamparita, que os he explicado antes, una lamparita que se encendía y hacía las variaciones de luz para modular la forma de onda, a dejar la lamparita fija, meter un espejito y el espejito iba cerrando y abriendo y hacía la forma de onda ya igual como la vemos en Pro Tools hoy en día una pista. Algo, En vez de algo variar, como así, sí, en como vez de unas variar, cuerdas que sombreaban. exacto, exacto, en vez de variar la intensidad, digásemos, de la luz, lo que hacía era modular en amplitud, es decir, en forma de onda, como si fuera la onda de Pro Tools, pero siguiendo en vertical el lateral de la película. Esto ganó muchísimo porque cuando se iba haciendo vieja la copia o variaba un poco la lamparita, la luz, ya no subía el ruido de fondo, quedaba estable. Entonces, mejoró muchísimo el audio. Y esto permitió más adelante, cuando se le preguntó a Ray Dolby en los años en 74, se le preguntó, ¿podría usted mejorar el cine con ese invento que ha hecho usted para reducir el ruido de fondo en las cintas de 24 pistas de grabación de música? ¿Podríamos aplicarlo al cine? Dijo, voy a intentarlo. Y entonces, claro, al dividir el mono en estéreo, subía el ruido de fondo. Pero entonces, al aplicar el reductor de ruido Dolby A, mejorábamos el ruido de fondo y ya teníamos dos pistas. Pero dijo, el estéreo no puede ser, tenemos que poner algún invento. Y dijo, vamos a hacer un invento. Todo lo que esté en el canal izquierdo o derecho lo mandaremos al centro y lo quitaremos de izquierda a derecha. Y todo lo que esté en el canal izquierdo y derecho invertido de fase lo mandaremos detrás. Y con esta fórmula tan básica consiguió grabar 4 canales sobre 2 canales. Luego el Correcto. cine hacía la decodificación correspondiente. Entonces ponía el Pero, codificador. pero, pero no se te olvide que ya Dolby había hecho sobre bandas ópticas mono, ya había hecho con reducción de ruido a Sí, sí, las primeras fueron películas. mono con Las reducción de primeras ruido. fueron Para, en mono. Por ejemplo, esta, ¿cómo se llama? La del Exorcista, la primera versión que se hizo del Exorcista era mono con Dolby A. de Y hubo que reducción de poner, yo me ruido. acuerdo que en el Cine Callao, donde se estrenó, hubo que poner un Dolby A para reproducirlo, que nadie sabía ni ajustarlo, ni tenían ni puñetera idea cómo hacerlo. Y tuvo que ir mi padre a Los Ángeles con el director de doblaje, que fue otro gran actor y gran tipo español, que incluso llegó a ser presidente de la Academia también, que fue Fernando Rey. Fue con Fernando Rey a Los Ángeles, a los estudios de Warner, a hacer la mezcla de la versión española para que le metieran el Dolby para hacer el óptico. ¿Tú no sabías Claro. esto? No, no, Mira, no, no lo sabía. No otra lo anécdota, sabía. otra anécdota. Sí, 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 sí. sí. Y hacían pelis con banda óptica mono con reducción de ruido para aprovechar lo que tú has dicho, la densidad variable, que era mucho más perfecta que en la antigua. Exacto. Sí, Bueno, ya sí, sí. estábamos aquí con el Dolby Stereo y durante bastantes años fue el estándar en todas las películas. Iban con, claro, se llamaba Dolby Stereo para diferenciar del mono, pero en el fondo eran 4 canales codificados allí con reductor de ruido Dolby A. Y de repente se le ocurre a Ray Dolby hacer un reductor de ruido mucho mejor,
que era Dolby SR. Ese trabajaba un poco como el DBX con multibanda, es decir, no solo con una sola banda reduciendo el ruido, sino con multibanda. Realmente trabajaba con 256 bandas, con lo cual sacaba más de, por ejemplo, convertía de 40 a 70 dB o de 60 a 90 dB la diferencia de señal ruido. Era fantástico porque podías tener mucho más nivel y mucho menos ruido de fondo. Y entonces así mejoró, fue la segunda etapa del sonido en los cines. La mejora del óptico. Previamente hay una etapa pequeñita desde los años 53 hasta 55-57 en que se utilizó lo que se llamaba el strip, ¿no? El magnetic strip, que eran las pistas pegadas, ¿vale? Hay que hablar un poco de esto porque esto también llevó un poco a que la gente demandase aquel sonido que se hacía 3 canales de pantalla y uno de ambiente, o los 5 de pantalla y uno de ambiente, que era el 70 milímetros, que se hacía con pistas pegadas, que tú y yo hemos hablado largo y tendido de esto y era divertido hacer copias, hacía grabar copias era algo divertido, proceloso, largo, tedioso, pero muy divertido, te lo pasabas muy bien. Y entonces esto estaba bien porque tanto CinemaScope, que era una marca de Fox, para hacer competencia a otras marcas, abrió lo que se llamaba el CinemaScope, es decir, con un objetivo anamorfizamos, es decir, estiramos, y en la proyección con otro desanamorfizamos, con lo cual conseguimos una imagen muy guay para entenderlo, lo que hoy entendemos como 239 scope en el DCP, ¿no? Es decir, ya viene de aquel entonces, ya era una relación 235, y esta relación tan bonita, claro, necesitaba, vuelvo a decir, al tener mucho más ancho la proyección, necesitaba sonido por los laterales porque si no se quedaba muy pobre, ¿no? Entonces, claro, el sistema que mejor pudieron hacer era el desarrollo de cuando empezaba el mundo del magnético, todo aquello que incluso hasta nuestros días nos ha acompañado, hasta incluso en la creación de los másters de discos se hacían los másters todavía sobre soporte magnético para luego copiar a los discos de vinilo. Entonces, todo esto hizo que unos tíos muy sabios cogieron la película y dijeron, tenemos un lateral, tenemos otro lateral, tenemos entre la banda óptica y la perforación del otro lado tenemos un espacio, coño, si pegamos unas pistas, no alteran la parte que corresponde al fotograma, no lo alteramos, el fotograma sigue viéndose y en la misma película le podemos pegar pistas magnéticas. Y entonces fue cuando se desarrolló el CinemaScope 4 pistas, que fue fabuloso, porque en aquella época tener la posibilidad de escuchar películas, La túnica sagrada, The Robe, yo qué sé, había montones de pelis que podemos hablar de aquella época, Ben-Hur, etcétera, que en sus estrenos en las principales capitales y sobre todo venían de Estados Unidos, se mezclaban en Estados Unidos, la posibilidad de tener la música, los efectos, los carruajes, todo aquello que la gente flipaba con la pantalla, de que todo aquello se escuchara con la gran energía que supone tener 3 canales de pantalla y poder hacer todo aquel juego que se hacía ya, se empezaba a panoramizar, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, en lo que era el montaje del sonido, que es lo que también nos puede interesar mucho, Uh -huh. fue un trauma brutal para los diseñadores de sonido, los ingenieros de sonido, los montadores de sonido. Fue un trauma brutal, porque ellos estaban acostumbrados a montar en la moviola vertical y después la plana, montar viendo la forma de onda. Entonces, imaginaos vosotros que estáis trabajando con Pro Tools y de repente te dicen, no, vas a trabajar con el antiguo Cubase que trabajaba con bloques, que no veías forma de onda. Oye, ¿dónde corto? Bueno, pues escuchando, mira y decide cortando. No, pero es que yo quiero ver la forma de onda cuando... No, no, es que no ves la forma de onda, porque ellos veían la forma de onda del óptico. Iban Del pasando en óptico, la moviola correcto. editando y de repente dicen, no, ahora todo es así, es todo gris, oh, perdón, marrón, todo marrón. Tienes que poner el cabezal, moverlo, buscar el sitio, pero fue un cambio, vamos, traumático para todos los montadores en aquel momento. En ese El sentido, cambio de... sí. Sin embargo, para los estudios, y yo me acuerdo que ya en aquel entonces mucho material del que tenía sincronía, ya las mesas, muchas de las mesas que había, tanto Westres como Clanfield, como algunas otras, sobre todo de cine, RCA, ya venían, muchas de ellas, ya venían con el sistema de 3 canales de pantalla del de ambientes, incluso con el filtro, te acordarás tú, el paso alto de 12500 para que cuando lo metías, excitabas para que se excitara el surround y mientras tanto no soplaran los altavoces en sala. ¿Tú te Sí, acuerdas de sí, sí, esto? sí, Esto sí, era muy se bonito. jugaba. El ingeniero de sonido mezclaba la película sobre el magnético en el estudio y tenía unos altavoces gigantes, perfectos, que sonaban fantástico, pero luego, cuando se pasaba a óptico, como el óptico tenía menos dinámica, menos curva de frecuencia,
quedaba con una curva, además que redondeaba las frecuencias medias para que se entendiera más, la curva de la academia que se llamaba. Pues nunca escuchabas lo que habías mezclado, lo escuchabas nunca, en un cine no podías escucharlo. Esto fue una de las cosas que cuando entró Dolby, Ray Dolby vio todo el esquema de cómo trabajaba el cine, dijo, uy, aquí tenemos que modificarlo. Y lo primero que hizo fue quitar el filtro también que tenía la cámara óptica y quitarle el compresor de la cámara óptica. Dejó solamente el limitador de protección. Porque dijo, el óptico tiene que ser un clon de lo que se mezcla. En la mezcla tenemos que poner limitadores. Puso limitadores, compresores. En la mezcla había que vigilar y la curva que se usaba en la mezcla era la misma curva que tenía los cines. Y por primera vez lo que se mezclaba en los estudios de mezcla empezó a sonar en los cines. Más limitado, pero realmente no era lógico mezclar con una calidad y ancho de banda muy ancho, escuchando de 20 a 18.000 para después limitarlo de 80 a 8.000, ¿no? Porque se perdía todo. Igual con la dinámica, si grababas cosas muy fuertes y luego muy bajitas y después le tenías que pasar un supercompresor, estropeabas toda la mezcla. Entonces lo ideal es ya escuchar, y este fue el cambio que se hizo en el 75, que lo que escuchabas en la sala de mezcla se escuchara después en el cine. Usando los mismos parámetros, la curva se cambió, de la curva que había de la academia se hizo la curva X, la Standard Curve, que es más ancha, que llega hasta 12.000, y con una caída desde 2K y empieza a caer un tercio por octava, y esa misma curva que se usa hoy en día en los cines. Por eso, una mezcla hecha con equipos de broadcast en un cine no suena correcta o no suena idéntica, pierde graves, los agudos suenan chillones, porque hay que realizarlo en con la misma curva y con el mismo tipo de altavoces. Y además con altavoces de compresión, no con Twitter. Es decir, el mezclar con altavoces... Sí, Tengo una duda, Jaume. dime. ¿No se había quitado ya la curva cross? No, la ¿No? curva en los cines, porque esa curva No, en los no, cines no. no es... Digo, primero en los estudios. Cuando trabajamos en Atmos, no existe ya curva cross. Sí, 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 es la misma. La pantalla es exactamente la misma curva en Atmos que en 5.1. Lo único que pasa es que en Atmos se apura más hacia arriba, hasta 16.000. Y en normal cae normalmente a 12.000. No se apura de 12.000, se deja libre a partir de 12.000. Pero Vale, es la vale. misma curva, es la curva estándar de la academia que hemos usado siempre, la X, ¿eh? No la Sí, curva sí, sí. del Sí, sí, mono. la cross, sí, Se sí, sigue sí, usando sí. igual, porque hay un error pensar que esto es una caída por la pantalla, pero no es tanto por la pantalla, sino por la diferencia entre near field y far field. ¿Qué llamamos near field? Cuando escuchamos, la distancia que tenemos hacia los altavoces frontales es menor que la distancia que tenemos hacia las paredes. Cuando la distancia del frontal es mayor que en las paredes, se considera que es far field. Entonces, los altavoces far field detrás de la pantalla, el problema que hay es que cuando tú lo mides con el micrófono, te está engañando. Es decir, te está capturando menos agudos porque se cancelan por la distancia, por el rebote de las paredes. Entonces, si tú buscas que sea plana totalmente, la escuchas totalmente chillona. En cambio, tú haces la caída de la curva X, que se llama la ISO 2969, para ser precisos, y con esa curva, cuando lo escuches después en broadcast, en altavoces cercanos, te sonará igual. Pero es un problema acústico de distancia de cuando mides que engaña al Sí, sí, micrófono. está claro, está claro. No, no, yo eso lo tengo claro. Porque Sí, anda, sí. que no he experimentado yo con eso desde tiempos inmemoriales. Pero me refería a que no sé por qué había entendido o alguien había hablado, incluso más de la cuenta, diciendo que ya con Atmos no se utilizaba la curva cross. Me dices tú que ahora lo que En, pasa es que está un poco menos pendiente y llega hasta casi 16, más o menos, ¿no? claro, se deja Claro. normalmente, se deja libre. Lo que pasa es que depende de la marca de altavoces, no llegan en absoluto, ¿vale? No vamos a decir marcas, pero hay las marcas, digásemos, económicas, no pasan de 12 nunca. No, nunca, lo mides, es imposible. Ponle Como el fuerzas y no viejo, salen. como el viejo óptico. Ya más de 8 tienes que meterle una preénfasis de 8 o 10 dB para que Ya, suenen. ya, Y entonces ya. sube mucho ruido y pierdes automáticamente, llega al hit room y entonces distorsionan. Y bueno, tú metes el switch y te hace en la parte a partir de 10. Entonces Ya, tampoco es bueno ya. forzar, depende del tipo de altavoces. Pero bueno, realmente, básicamente es la misma curva, no ha cambiado. Lo que sí Vale, se ha vale. quitado es el filtro de los surrounds. Es decir, los surrounds Sí, sí, lo sí que sé, lo llevan el sé. corte 8000 y de 80 para abajo cortado.
Yo me acuerdo cuando fue con el Día de la Bestia en el Capitol, que en el Día de la Bestia le metimos graves en los surrounds y casi creo que se descolgaron dos altavoces el día del estreno. Dijo, nunca más, no se puede poner de 80 para abajo en 5.1 en los surrounds, porque además te dará muchos problemas en los cines, los que no filtren. Diferente en Atmos, que en Atmos como lleva, luego lo hablamos si quieres, pero como lleva el Bass Management, así, allí sí que es lineal, de 20 a 20.000 teóricos en el surround. ¿Tú te Ahí acuerdas? sí que cuenta. ¿Tú te acuerdas los JBL de, yo me acuerdo la serie, no me acuerdo cómo se llamaban, para Surround, cuando todavía existían muchas copias en 70 que tenían arriba la palanca para poner óptico y 70? Sí, lo que hacía precisamente esa palanca era Claro, filtrar o no filtrar. O sea, de era no 8.000 filtrar, correcto. de 8.000 a 8.000 te hacía un corte brusco o te lo dejaba libre hasta los 12.000, porque Para en el 70. magnético se suponía que tenía más. Y Claro. la misma palanquita se usó para Atmos también. O sea, cuando se empezó a usar los surrounds para Atmos, Ah, se sí, no recuperaban. sabía, no sabía. Sí, se usaba la palanquita. Yo me encontraba instalaciones cuando iba a certificar que no habían cambiado el interruptor. Habían dejado entonces Lo el tenían en director, ay, óptico. decía, me está cortando a 8.000, coge la escalera y empieza a quitar todos los Aquí interruptores. está todo. Claro, claro. Esto era típico, Muy bien, muy porque bien. realmente es uno de los problemas que tienen las instalaciones Atmos que mucho equipo ha recuperado de hace 30 años. Entonces, no es lo mismo, en el fondo, porque se desajusta más, se estropea más y tal. Pero sí, la curva de pantalla oficialmente es la misma. Incluso el cambio, cuando hubo el cambio, el gran cambio fue cuando se pasó de trabajar con Dolby SR, con que tenías una dinámica de 9 dB respecto a la diferencia, a trabajar en Dolby Digital 5.1, que ya tenías una dinámica de 20 dB de headroom. Entonces, mucha gente usó los mismos amplificadores y mismos altavoces. Entonces, en principio eran lineales, pero el headroom no daba. Y aún pasa ahora, que se han usado los mismos para Atmos. Entonces, te encuentras de que no puedes pasarlo al volumen de 85 dB simplemente porque te tiene que dar 105 de pico. Es la norma. Correcto, Cualquier cine tendría que dar esto. Pero a 99, 100 ya están distorsionando. Entonces, es correcto, imposible. Es correcto. totalmente Eso es imposible. O te cierto. los cargas. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedes pasar de lo que decíamos del 7, no puedes pasar de 5 en muchos cines porque distorsionan. Y automáticamente el público dice, me molesta el volumen. No, lo que te está molestando es la distorsión. Ya. Porque tú escuchas una orquesta, te ves al Palacio Real, escuchar ahí, ¿cómo se llama? El Teatro Real, perdón. Una orquesta tocando a ópera, está tocando a 105 dB y no molesta, porque es sinoide, no hay distorsión. En cambio, una cosa a 85 dB con distorsión te molesta cantidad. Yo he hecho muchas pruebas de esto. Tuve el honor, el privilegio de poder hacer todas las betas de la primera copia que salió de Skywalker de la película Brave, de Pixar con Dolby Atmos. Conseguimos hacer 4 copias en inglés para probar en Estados Unidos y una copia en español que montamos en la sala 9 de Diagonal Mar. Costó 300.000 euros en el año 2012 instalar toda la estación Dolby Atmos. Fue la primera en Europa. Bueno, Disney nos dijo que nos dejaba pasar Estuve yo allí, ¿no la te copia. acuerdas? Sí. Disney nos dijo que nos dejaba pasar la copia, pero siempre que quería en todas las proyecciones un ingeniero de Dolby para conmutar al 5.1 si había cualquier problema, Si había porque cualquier era todo problema. un equipo muy conectado con códigos de tiempo, bueno, un invento que teníamos allá montado. Y realmente, bueno, me tuve que tragar 280 proyecciones porque estaba previsto para 3 semanas y duró 2 meses. Y lo más importante es que hacíamos encuestas al público. ¿Qué te ha parecido? Sin decir que éramos todo el mundo había, el índice de satisfacción subía un 20% respecto a la sala no Atmos. Y el volumen estaba a 85 cuando en la otra sala se había que bajar a 79, había que bajar 6 dB. Y en la de 85 Dolby Atmos la gente no se quejaba y en la de 79 se quejaba el público del volumen. Entonces, lo que realmente la gente se estaba quejando era de la falta de calidad, de la distorsión que había. O sea, y esto es el gran problema que tenemos. Como los cines no tienen suficiente calidad o suficiente headroom, el público le molesta el volumen y automáticamente el encargado del cine cuando salen a quejarse lo baja y cada vez han ido bajando más el volumen y ahora los cines están en unos 12 o 14 dB más bajos de la referencia y claro, es un desastre. Pero viene sobre todo por la calidad del problema. Y la prueba es la que hemos hecho en Fenómena, que pasa todo pasa a 85 dB y además hay un detalle que también es desconocido. En Dolby Atmos, los surrounds, el headroom se redujo de 105 a 101 y luego a 99 para abaratar en las instalaciones. ¿Qué pasa? Que tú mezclas con surround de 105 dB,
pero luego en los cines lo ves a 99. Esto lo descubrimos con Dunkerque, con Chris Nolan en la sala, con él personalmente, en Fenómena, en la presentación de prensa, que realmente estaba todo limitado. Por eso la última actualización de Fenómena se calculó ya no a 105, a 107 dB. Sobredimensionando amplificadores, altavoces, todo, para tener más que el headroom que tienen en los estudios. Por eso es el único cine que es en realidad un estudio de mezclas. Y la idea es que, No, un claro, estudio no, mejor que muchos estudios de mezcla. muchos estudios de mezcla, exacto. O sea, la idea es que un director escuche lo que ha escuchado en sala de mezclas, venga allí y lo escuche igual. Y eso es lo que nos ha pasado con todos los directores que han pasado por allí, que dicen, al final escucho mi mezcla igual que he escuchado en el estudio. Es una inversión que yo entiendo a los empresarios de cines que no es rentable para ellos, pero es la única manera de conseguir un espectáculo. Y es una idea, y voy a hacer ahora un inciso, que desde el principio yo me he negado a decir esto suena bien o suena mal. O suena igual o no suena igual. Es decir, o suena como lo ha hecho el director o no suena igual. La imagen se ve igual o no se ve igual. Si tú no pones los 14 Furlambers, le das la altura adecuada, ni más ni menos la luz que tiene que tener. Si no pones el formato adecuado, si no pones el sonido adecuado, que como se ha hecho, tú no estás cambiando una obra. Es como un ejemplo muy bestia, irte al Museo del Prado, ir a ver las meninas, pero yo le pongo delante un cristal polarizado con luces, lo convierto en 3D y así recaudo el triple. Hombre, no, tú no ves el cuadro original. Pues aquí pasa lo mismo en cine. Yo, por ejemplo, siempre he sido reacio a todo lo que era el coloreado de películas, básicamente porque no lo hacías, cambiabas una obra que estaba hecha para blanco y negro con sus contrastes blanco y negro. No se puede colorear. A mí me ha llegado a decir un productor el día antes del estreno que si podía cambiar el vestido de la protagonista. Dices, vale, sí, ¿no? No se pueden cambiar los parámetros. Lo que pasa es que el sonido es tan fácil como ir y bajarlo, pero esto hay anécdotas de estrenos también en Hollywood que les ha pasado muchas veces. Encontrarse que el profesionista baja el volumen porque se piensa que está molestando el día del estreno y cosas de estas. Para mí hay una norma y hay que cumplir la norma. Y nada más. Si tú cumples la norma, escuchas lo que ha hecho el director. Si no te gusta, es que no te gusta lo que ha hecho ese director. Y punto. Esta es mi norma. Te cuento una anécdota del estreno de Star Wars en Londres con Dolby Stereo, no la versión 70, la versión con Dolby Stereo, ¿Cuenta? en Marvel Arc, en el Odeon Cinema. Hostia, aquello fue la hostia, tío. Llegan allí, todos muy contentos, llevan todos los de Dolby, entonces tú, gente que habrás conocido, Ray, Tim, tal, no sé qué, Maggie Longsmore, bueno, todos muy contentos, todo el equipo y tal, porque les habían encargado desde Estados Unidos acompañar a Steven Spielberg allí y al otro, ¿cómo se llama? George Lucas, Spielberg allí, todo allí, una parafernalia en Marvel Arc, pedazo de cine que tú conocerás, es la hostia, el Odeón, tal, no sé qué, todo el mundo muy contento, hacen la prueba de la mañana, hostia, que yo sonaba de puta madre, Dolby Stereo, wow, fantástico, tal, no sé qué, ¿verdad? Llegan a la hora de la noche, todo el mundo entra, todo el mundo de pajarita, de smoking, la hostia allí, todo el mundo, wow, allí, el Spielberg, el otro, no sé qué, echan allí su arenga, todo lo que van a escuchar a ustedes es lo más maravilloso que se ha hecho en cine, no sé qué, patatán. Arranca la película, tío, y se empiezan a mirar todos así unos a otros, hostia, y todos los de Dolby, hostia, ¿qué pasa? Hostia, ¿qué pasa? Hostia, que no se oye, hostia, que se oye mono, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hostia, tío, me cago en la par, todos corriendo para arriba a la cabina, pum, 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 sube a la cabina que está como a 20 pisos de altura, pum, pum, y ahí hay un viejecito de aquellos de echar cine de toda la vida, ya el tío para jubilarse, y le dicen al tío, oiga, ¿qué pasa? Que estoy yéndose en mono, ¿qué pasa? Que no sé qué. Y entonces se fija alguien y dice, coño, que están apagados los amplificadores, solo está el canal central. Y llega el tío y hace, no se toca. ¿Cómo que no se toca? ¿Hay que encender? No. Yo llevo echando cine aquí en el Odeón desde el año 26 que empezó el sonoro y el cine es mono. Y no hubo manera. Entonces se pasó la premier de Star Wars, tío, en mono. Hostia, esto es una anécdota divertida que esta me la ha contado mi Ray. Sí, 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 sí. Desde Te entonces cuento una ya, más divertida. Te cuento una más no. divertida. Bueno, igual, ¿eh? Master and Commander, ¿vale? ¿Te acuerdas Sí, de los cañonazos y sí, todo? sí, Que sí, eran, sí. bueno, un año buscando el sonido de los cañones. Un año. Al final lo encuentran, cómo suenan, qué guay, tenemos los cañones. Hacen la mezcla. Preparan todo el estreno allí en Hollywood Boulevard. No me acuerdo del cine, si era el Capitán o cuál.
preparan por la mañana probando, no toquéis nada, está todo a punto y tal. Empieza la red carpet, la alfombra roja, entran todos, empieza la película, entra el primer cañonazo y todo acogotado, para abajo. El segundo, acogotado, productor, director subiendo, corriendo a la cabina, y se encuentran al viejecito con el mando del volumen diciendo, easy, easy, ya he visto dónde está el problema, que están los cañones muy fuertes, pero ya los voy bajando cada vez que Ya lo pasan. llevo bajando. Qué bueno, qué bueno. Sí, 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 sí. Cosas en los estrenos. Yo en la primera época, cuando no estaba Ricardo en Madrid, me hacía un puenterio diario, porque tenía una película en Madrid y otra en Barcelona, una por la mañana y otra por las tardes. Y los jueves, todos los jueves, había preestreno en el Capitol, la Gran Vía. Y iba Sí. cada jueves, estaba yo por la mañana probando allí con Domingo Pereira y tal, haciendo pruebas, cada vez se probaba, y sabéis, es de Murphy. Se tiene que probar antes siempre un estreno porque justo ese día te pasará algo. Yo me he llevado a encontrar, por ejemplo, que no van los subgraves y vas y no está el amplificador porque se había roto y lo hemos mandado a reparar, pero hace un mes no lo han traído todavía, llamar corriendo que te traigan el amplificador de subgraves, cosas de estas, ¿no? Iba pues ahí al Capitol y cada vez te pasaba una anécdota diferente de estas, ¿no? Cosas que siempre, pues, de repente faltaba un amplificador. Ostras, pues se han mandado a repararlo. Una vez no iban los subgraves, fuimos a mirar y los ratones se habían comido las gomas de los JBL. Toda la goma, estaba el cono ahí suelto, ¿no? O sea, claro, te pasan cosas de estas. A mí me contaba una muy divertida que Lonic estaba en Brasil, fue a un cine que solo le sonaba, dice, es que solo suena el diálogo, pasa algo, van a mirar. Y claro, es que habían robado todos los altavoces del cine, menos el del diálogo, el del centro, porque se notaba mucho. Pero no había altavoces, los habían robado todos. Claro, si empiezas con anécdotas de estas, no acabas nunca, porque lo que Bueno. te llega a pasar de cosas de estas, bueno. Bueno, vamos a contar un poco, Jaume, que nos vamos un poco y supongo que la gente querrá escuchar Sí, un sí, poco sí. ¿Dónde de estábamos? justo. Así, en el Dolby Estábamos justo CR. en el principio del SR y el Dolby Digital, la SRD, Sí, sí, cuando llegamos ya a tener los 5 canales discretos, un poco sí. también Eso fue en en el 92, que fue justo cuando 92, yo entré en 92, sí, Dolby. sí, 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 yo entré sí. en Dolby. Yo la primera Estuve yo, que hice, y estuve haciendo el óptico en la nueva sede de Dolby en Wootton Bassett con John Iles, y lo primero que hice, que yo estaba ahí pues aprendiendo y todo, de la película, ¿cuál era? De Free Willy 2, fue, me parece, la primera que hice en 5.1. Y claro, era una maravilla esto de poder grabar 5.1 canales en digital en el año 1992. Piensa que ya se podía hacer pospo en digital, que ya en el 87 en Cinearte conectamos el DAIS 24 pistas digital al proyector de lavadora que dio yo, al trifásico. Pero en copias era maravilloso que entre las perforaciones le metías los puntitos. Y ahí vino una historia muy divertida, porque justo en aquel momento entró la competencia con otro sistema que era DTS, que apareció a la vez. Es decir, lo que hacía DTS era grabar un no, código del DTS es un tiempo poco más tarde, ¿eh? DTS es un poco más tarde, en es un poco 93, más tarde. 94. Fue en Espera, el sí, sí, 93, espera, que 94. te voy a decir la fecha concreta. Entre la aparición del Dolby Stereo, que es en el 85, Digital, Dolby Digital, quieres decir. perdón, del Dolby Digital, que es en el 92, como bien has dicho, y el DTS es en el 93, un año después. Un Y año el de después, sí, ya Sony, fue muy y corto. el de Sony, el SDDS, exactamente en 1999. Sale, tío. Sí. Pero eso Curioso, ¿eh? fue, el DTS fue una historia divertida porque a mí me lo contaron estuve en el rodaje de Silent Ris en Cracovia, por contactos y una invitación que me hicieron de Amblin, y estuve en el rodaje, fue emocionante tener ahí estaba pero no trabajando, estaba de visitor, pero estar dentro del set, dentro del área del set, detrás de la cámara y todo, fue muy emocionante. Y ahí pues te contaron pues que estaba precisamente en el 93, como se fundó, estaba Terry Bier, que era vecino de Steven Spielberg, y le dijo, tú pon $1 millón, yo pongo otro millón, y montamos DTS con el disco aparte y código y tal. Y el problema que tuvieron fue que la primera película, que fue Jurassic Park, fue fantástico. Claro, Dolby solo tenía 30 cines en Estados Unidos y DTS puso 1000 cines en todo el mundo con DTS. Se lo comió. Pero claro, necesitamos un retorno de dinero. Y en la siguiente, que fue Clear a Present Danger, peligro inminente, hicieron 1000 copias, pero pidieron
creo que eran $80 por disco o $100 por disco, no sé cuánto eran. Pero claro, sumabas el número de copias, te salía ahí un pastón brutal. Y ya Paramount ya no pagó. Y a partir de entonces fue la ruina de DTS, que tuvieron que buscarse la vida de otra manera, porque claro, ya no podían cobrar por disco, porque no, las majors no querían pagarlo. Y a continuación ya DTS se metió en el hub, ya es otra historia, ¿no? Pero fue el problema grande de DTS fue este, que no querían pagar por copia. El problema del SDDS, que si lo más tarde era otro. El problema técnico que tenían es que ponía el audio también en la película, pero hacía los píxeles 5 veces más pequeños que el de Dolby Digital. Entonces, las copias hechas en Los Ángeles funcionaban muy bien, pero tú entrabas en el laboratorio español, ¡ay madre! Allí cambiaba todo. Cuando encima de la positivadora tenías al colega que se estaba comiendo el bocadillo y caían las migas dentro, cuando el Qué laboratorio malo es, americano estaba, qué malo es, qué malo sí, es. hombre, cuando el laboratorio americano estaba presurizado, mira, el laboratorio americano estaba presurizado como si fuera pues, un avión y siempre cualquier fuga de aire salía para afuera para que no entrase polvo. Y el suelo era rejilla con agua corriendo para que cualquier mota se fuera de polvo. Entonces, claro, tenía una limpieza total, pero los laboratorios españoles, yo he hecho broma con lo del bocadillo, y quiero decir que no tenían el mismo nivel. Entonces, ¿qué pasa de aislamiento? Entonces, cualquier motilla de polvo le hacía saltar al sistema de ETS, saltar al Ya. analógico, que tenía que ser de Dolby, LSR. Es decir, ibas Peor, a Sony y decías, peor que el polvo, que también, porque también es verdad que era un elemento más a tener en cuenta. Peor que todo eso, Jaume, era, y tú bien sabes, los problemas que tenían las positivadoras y sobre todo luego en el revelado, cuando se revelaba. Entonces, a veces, sí, ya se notaba incluso en el color de las copias. El rollo, la bobina uno era verde, la bobina 2 era amarilla, la bobina 3 era azul, la 4 era roja y la 5 directamente parecía sepia, porque bueno, pues se hacían las copias como se hacían y los laboratorios españoles, desgraciadamente, se venía lo que se venía y la inversión que se hizo fue prácticamente nula y seguían con los mismos sí, parámetros de sí. cuando el cine se hacía blanco y negro. Y ahí se Seguimos han quedado. pasando, seguimos pasando copias en SDDS en Fenómena. Sí, mira, Sí, sí, sí. no sabía. Tenemos DTS, DTSX, Ujú. SDDS, magnético 35, magnético 70 y DTS 70. Sí Qué pasa. guay, qué guay, qué bueno. Aparte de CP2, 4, Atmos, todo. Sí, Pero bueno, cualquier me formato lo imagino, puedes reproducir. Entonces ahí se me pasa de imagino. todo. Bueno, bueno, esto es, bueno, lo que debería ser un Historia. poco no Sí, solamente sí. fenómena, sino lo que debería de ser más de un fenómeno. Deberíamos de tener fenómenas, pero bueno, es lo que hay. Es Eh, lo- en 70 solo hay otro, lo prueba un poco los Aragonia. Intentan pasar a veces. El problema que tienen, sobre todo es de las copias. Claro, una copia de 70 vale actualmente unos 25 o 30 mil euros. Y la distribuidora te lo hace depositar hasta que no devuelves la copia intacta. Es claro, eso produce no sé, aquí un el gran otro día inconveniente. los de Pereira han estado haciendo de no sé qué película que ahora se cumplía el 20 o el 25 aniversario, no sé qué, que han hecho una copia de 70 en Bosé, versión original subtitulada y sonido de TS. Han hecho aquí en Madrid un pase en no sé dónde, que han llevado allí un proyector de 70 y tal para Sí, ponerlo a un sí. Philips o no sé Pero qué la han copia llevado. te hacen pagar la copia. Entonces, Pero uno no, de no, los no, no, no trucos, sé, no sé, yo no sé cómo funciona. Yo sabes que ando un poco también despegado de todo esto. Yo un poco lo que veo un poco por las redes y lo que lees y lo que te cuentan, sobre todo la familia Pereira cuando los veo, que sabes que sigo manteniendo con ellos muy buena relación, pero no, pero yo ando un poco descolgado de esto. Yo prácticamente voy al cine a ver películas en Bosé y cuando tienen Atmos y son Atmos, Bosé, si no tampoco voy. Yo ver las dobladas ya no las veo. Desde hace 20 años que no veo. el truco que usamos en Fenómena es que los subtítulos, cogemos la versión original y los subtítulos los disparamos a través de un segundo proyector muy potente y que marca muy bien los títulos encima sin degradar la imagen del 70. De esa manera, llevando los títulos en rock and roll, por decirlo de alguna manera, como se Ujú. dice, no tocamos la copia, con lo cual no tenemos que subtitular la copia, que eso si no te la cobran. Si la quieres subtitular con láser, Sí, estábamos un poco en el año 92, Dolby Digital, ¿vale? Un sí, sí. poco su competidor de TS, aunque yo nunca Y lo ya está, y consideré todo un esto lo hemos competidor. pasado. Sí, sí. Ahora Y entramos SDDS, y llegamos casi entre el al 2000 DCP. hasta el SDDS en 1999, y llegamos en el principio, luego hubo
el Dolby X, si no mal no recuerdo, el Dolby No, Digital pero este X. sáltatelo porque Esto no, fue, me este lo fue... salto, esto no fue importante. Y llegamos al año Entremos 2012 con. al DCP 5.1 y con Toy 13 el 7.1. Exacto. Y de ahí saltamos a 2012, que es la primera película que es Brave a nivel de hacer Atmos a nivel ya comercial. Y que fue, pues, para mí todo un impacto. Todos aquellos que habíamos trabajado, como te comentaba también antes, antes de la charla, Cristian, todos los que hemos trabajado un poco en el sistema 5.1, que al fin y al cabo tenemos un solo plano, ¿no? Cuando descubrimos un poco la tecnología de Atmos al darnos un overhead o un eje Z o como lo queramos llamar, en el cual tenemos una ampliación por el sonido por encima de nuestras cabezas, fue todo un descubrimiento, porque todo aquello que muchas veces cuando estabas mezclando dices, coño, me falta algo, ¿no? Siempre teníamos aquella idea de que cuando teníamos algún diseño de sonido, teníamos alguna película un poco, pues no sé, un poco heavy, ¿no? Porque, bueno, eran las películas que más te piden un poco este tipo de desarrollo, siempre teníamos un poco la idea de que algo nos faltaba, ¿no? Aquello que queríamos hacer, yo me acuerdo aquella historia que se hizo en la película que ya no me acuerdo, que la hizo James Muñoz, que fue una película que se hizo inglesa. Unos hablaban arriba, en el piso de arriba, y otros en el piso de abajo, ¿no? Aquello que queríamos que se hablara arriba abajo, ¿no? Aquello fue prácticamente una materia dificilísima porque nunca se consiguió entender desde el punto de vista artístico lo que significaba aquello. Entonces, con esto, el descubrir Atmos fue una cosa completamente para mí como, no sé, vuelvo a decir, como una cosa completamente nueva que te traslada desde el punto de vista no solamente de la técnica, sino del punto de vista del sonido a algo que jamás había soñado. Eh, Incluso a nivel frecuencial, ¿no? Aquella prueba que hay del guitarrista, ¿no? ¿Te acuerdas, Jaume, ¿no? Que canta la Sí, que canción va y girando. va girando completamente y desde el punto de vista frecuencial no notas ninguna variación en ninguno de los momentos en que el tío va cantando, ¿no? Quiero decir, cosas que hasta entonces nos parecían un poco casi imposibles, ¿no? Nos habíamos quedado Ujú. estancados en el 5.1, bueno, aquello del 7.1 era, bueno, 5.1 un poco más grande, pero siempre estábamos en el mismo plano, siempre en 360 grados en este sentido o en este sentido, pero nunca habíamos conseguido XY, ¿no? Nunca habíamos conseguido aquello que podíamos mantener un criterio mucho más amplio y mucho más extenso del sonido, ¿no? Aquello de, como explicaba muy bien un día nuestro amigo Ricardo Viñas, ¿no? Explicaba, ¿no? El sonido de la cúpula, ¿no? Que oímos un poco los humanos, oímos como si tuviéramos un bol en la cabeza, ¿no? Aquello de la cúpula, ¿no? Aquella sensación de que tu orientación no solamente es en este sentido, en este, ¿no? Las cosas te pasan y te pasan, sino que también te pasan, ¿no? Por encima, ¿no? Entonces Ujú. aquello para mí fue un punto de inflexión tremendo. Y yo creo que debió de ser un punto de inflexión en la industria, el Dolby Atmos. Dolby Atmos o Realmente, otros competidores, quiero realmente, decir. realmente fue toda una evolución de diferentes saltos y yo si quieres lo resumo en un minuto. Cuando estábamos haciendo, se estaba mezclando el Skywalker, el Star Wars, el Retorno de los Clones, la primera de bueno, ese periodo, la tercera, la primera del tercer grupo, del segundo grupo, ya sabéis. Pues estaban mezclando y de repente, no me acuerdo quién era el ingeniero que mezclaba, se sintió frustrado porque igual que pasaban los insults pasaban de izquierda a centro derecha y cuando toda la audiencia lo veía pasar, en el surround cuando los pasaba por atrás iban de izquierda a derecha y solo los que estaban en el centro lo notaban bien. Entonces se le ocurrió poner la antigua matriz de Dolby Surround que codificaba de 2 a 4, la puso en el surround y convirtió tres canales, izquierda, centro, derecha de surround y así ya pasaban por detrás de verdad. Así se hizo la de Star Wars, de Retorno de los Clones, y luego cuando entró el DCP, resulta de que del 5.1 ya no hacía falta hacer estos inventos para 6.1, sino que se pasó directamente con Toy 3 a 7.1, que fue la gran ventaja. ¿Qué pasaba? Ujú. Que usando los amplificadores que se usaban para el Surround X, que estaban instalados en muchos cines, que era el sistema de Star Wars de hacer tres canales de Surround, con los mismos amplificadores cableando diferente tenía 7.1. Y eso fue fantástico porque yo la segunda que se hizo en el mundo, en Barcelona, creo que eran Los Ojos de Julia, en Soundtrack, y tú dabas un impulso de sonido, por ejemplo, para dar una impresión de sorpresa, un golpe a la izquierda y lo hacías con delay, izquierda, derecha, surround, izquierda, surround, derecha. Te hacía pa, 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 pam. Y ostras, parecía como un 3D y quedaba muy bonito.
El siguiente paso fue con Avatar. Con Avatar nos dijo James Cameron que quería hacer algo más para subir aparte estaban ya con 3D la imagen, que podemos mejorar el 7.1. Y entonces se nos ocurrió usar los altavoces del SDS que tenía 5 de pantalla, hacer un 9.1 y además añadirle altavoces en el techo, 2 tiras, y hicimos un 11.1 solo para probar. Si no se salió a la explotación pública, sino solo para probar. Él le maravilló, pero dijo, tengo un problema. Cuando voy para atrás, por ejemplo, un tren viene para atrás, pierde los graves, porque los altavoces de Surround no llevan graves. Yo quiero también subgraves detrás y hacer un 13.1. A continuación salió una startup en Barcelona de la UPF y hizo un sistema que se llamaba IMM Sound con 23.1. Y ahora os cuento, ¿cuántos productores quieren pagar 20 mezclas? Porque además hay que hacer la near field, hay que hacer la estéreo, y si quieres para auricular. Y entonces dijimos, Atmos 2.0, sonido 2.0, me refiero a versión 2.0, web 2.0, no es que sean 2 canales. Vamos a hacer la mezcla, pero no a mezclarla. Es decir, dejamos los tracks con el pan de donde tienen que ir y eso será el máster. Y luego en el cine, dependiendo del número de altavoces, pone su custom IO. Y, por ejemplo, si hay 5 altavoces, al hacer el pan pasará por el primero, el segundo, el tercero. Pondremos un amplificador a cada altavoz de surround y a cada uno del techo. Y los de surround llevarán bass management para atrás. Y en el fondo esto es Atmos. He hecho un resumen muy rápido, pero fue toda la escaleta que fuimos haciendo para llegar a Atmos. Entonces, Atmos no es que sea inmersivo. Atmos lo que tiene es que un sonido puedes hacer la mezcla no está mezclada realmente. Es como si en la sesión de Pro Tools tienes los tracks ya renderizados que llegan al cine, pero los IOs no los has puesto y los IOs se ponen los de cada cine. Entonces, recibe la orden, pasa de delante y detrás por la derecha, dependiendo del número de altavoces, irá pasando primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero la misma mezcla la podemos usar también para hacer un render estéreo. Y en nuestro televisor Smart TV tendrá solo 2 altavoces, pero nos hará una especie de virtual surround, no tenemos cosas que nos vienen rebotadas de atrás. O en binaural con auriculares, con lo cual la misma mezclas una vez y reproduces en cualquier lado, cualquier formato de cine alargado, estirado, se adapta digamos, al binaural, a tu tablet, estás jugando la tablet en estéreo, le metes el auricular y se te abre en 3D en el auricular. Y esto lo están usando hoy en día el 90% de los periféricos. Por ejemplo, lo pueden usar los Smart TV, todos lo llevan todos los iPhone, todos los Android, lo llevan todas las barras de sonido, los Amazon Echo. Podríamos decir que prácticamente es universal poder reproducir todo esto. Lo has explicado muy bien, Jaume. La verdad es que... Muy resumido, muy rápido, pero sí, lo bueno, hemos hecho. claro. Pero yo creo que se ha entendido muy bien y sobre todo has entrado en cosas que probablemente mucha gente desconocemos o la gente lo desconoce y creo que ha sido bastante aclaratorio. Debe decir muy rápido para mezclarlo, parece complicado, pero no es nada complicado. Tú en el Pro Tools trabajas en 5.1 con un pan que se mueve en 5.1, pues sigues trabajando moviendo el pan. Lo único que pasa es que tendrás, grabarás esa metadata, esa automatización, pero no depende del número de altavoces. Tú lo mueves y luego tienes un knob para dar la altura y haces automatización de cada uno de los tracks y ya está. Todo lo otro es igual, no cambia nada. Solamente un detalle, que en Atmos funcionan mucho mejor las fuentes multimono, o sea, un sonido en un sitio, otro en otro, puedes poner un sonido diferente a cada altavoz, a cada posición, hasta 100 posiciones diferentes de la sala, en vez de tener solo el 5.1, que el 5.1 es como un doméstico, pero a lo bestia, que digo yo. Es como hoy en día todo el mundo sabe lo que es 5.1 de casa, lo haces en grande y es un cine. Pero todos los laterales están en paralelo. Estés donde estés sentado, siempre lo escucharás a un lado, no lo escucharás lateral adelante y lateral detrás. Con lo cual, esta dimensión es la que realmente pues ayuda. Discúlpate el rollo de nuevo. No, todo lo contrario. Daros las gracias pues nada, creo que ha sido muy interesante todo lo que habéis contado. Creo que habéis hecho un resumen. No sé si queréis añadir algo más, si os quedáis con ganas de comentar algo o cerramos aquí o... Podríamos estar hablando una semana. Sí, podríamos estar una semana contando más chascarrillos. Sí, la única cosa que quiero decir comentar un poco con Jaume también a ver su parecer, que yo creo que es importante darnos cuenta de que hay mucha gente que ha entrado directamente al Atmos como al Atmos, ¿no? Y se han encontrado de la noche a la mañana que salen de las escuelas y tal, y no sé qué, y al Atmos, ¿no? Y yo creo que sería importante recordar un poco a la gente, recordar a todos los que empiezan y incluso a los que somos seniors, recordar que es muy importante dominar mucho el 5.1, porque si dominas el 5.1 como lo hemos concebido hasta ahora,
que viene, vuelvo a decir, desde fantasía, desde los años 1940, casi 100 años atrás. Es importante entender lo que necesitamos y entender que primero que lo fundamental son evidentemente la información que están contenidos dentro de los diálogos y necesitamos siempre el canal central, el centro duro, como dice Jaume, y a partir de ahí reconstruir. Pero es importante dominar la técnica del 5.1, porque si dominas la técnica del 5.1, Atmos es como una maravilla, te permite evolucionar, crear, imaginar, plasmar, hacer un montón de cosas mucho más diferentes de las que creo que se están haciendo directamente desde un Atmos, porque falta la base, yo creo, para mí del 5.1. Esto es interesante que la gente no lo olvide. No sé qué piensa Jauma, pero me parece interesante aportar. Sí, está bien como base, pero hay que tener en cuenta una cosa. En 5.1 se tiende a poner el surround no demasiado agresivo, se pone suave, se pone en reverse, se ponen cosas concretas. En cambio, en Atmos ya se usa como si fuera un altavoz de pantalla. Es decir, por ejemplo, la música. La música se saca de pantalla y se coloca prácticamente todo en surround. Esto empezó a hacerlo Steven Spielberg en West Side Story, la nueva, que sacó la música de la pantalla. Y desde entonces todas las películas americanas nuevas ahora todas llegan con la música muy, muy al surround. Se usa mucho el surround, no como reverb, sino poniendo cosas exclusivamente, porque ya tienes la compatibilidad total en estéreo y en mono. No tienes cancelaciones de fase, no tienes todos los problemas que daba el 5.1 cuando lo tenías que hacer compatible con el estéreo. Sí, precisamente lo que me refería, Jauma, es esto. Perdona que te corte. Lo que me refería claramente es esto, que si tú dominas lo anterior, puedes, si te permite, tener mucha más referencia a la hora de crear y ser mucho más valiente y ser mucho más espectacular en Atmos. Es decir, cuando oigo cosas que se hacen en Atmos, y es un poco tópico, pero es así, que generalmente es pues los canales, estas plataformas que tenemos, gracias a Dios, que tienen Atmos, cuando oímos esto, lo que me falta es precisamente ser más salvaje, como dices tú, lo digo entrecomillado, ¿no? Ser mucho más valiente, hacer cosas mucho más divertidas, ejecutar mucho más derecho a la creación. Pero todo eso no puede ser si no dominas el básico. Si el BEZ, el 5.1 no lo dominas, es difícil que entiendas todo lo que puedas hacer con el resto, porque el BEZ ya lo tienes. Y por eso digo que creo que falta a mucha gente que ha avanzado a hacer cosas en Atmos sin antiguamente haber dominado el multicanal en el ángulo o en el plano 360. Esto es a lo que me refería. Y por otro Bravo. lado, me encuentro que me llegan, hay mezclas, muchas sesiones con muchos estéreos. Y hay que tener en cuenta que el cine no existe el estéreo. Entonces, es mejor poner tres pajaritos monos izquierda, derecha y detrás que no llegar con bandas de estéreo. O sea, en el diseño también hay que tener en cuenta que cuanto más diferente sea lo que pones en un track y en otro, más real te va a parecer. Correcto, correcto. Esto es la idea. Esto es la idea. Esto es la idea. Bueno, Muy bien. yo creo que Pues nada, es simplemente eso. interesante. Agradeceros, perdonad que os corte, pero bueno, nos vamos muy pasado de tiempo. Y si acaso, pues podríamos hacer otra charla otro día. Y nada, simplemente os agradeceros. Entiendo que también sirve esta charla para darle valor a los sistemas de sonido que hay en los cines, que como habéis comentado antes también, pues efectivamente algunos estaría bien que se animaran muchos cines a tener pues mejores sistemas de sonido, y también entiendo que el público también un poco lo exigiera, ¿no? Porque efectivamente debería ser una lección. No es lo mismo la sensación de una película escuchada en un cine que en otro, y debería ser tener un criterio también que el público pues usara y exigiera, ¿no? A los cines, pues para que hubiera pues eso, mayor calidad en muchos, que algunos dejan bastante que desear, ¿no? De Y acuerdo, totalmente. nada, muchísimas gracias por compartir vuestro conocimiento, y nada, pues aquí si os parece pues lo dejamos. Muy bien. Muchas gracias, Perfecto, un Cristian. abrazo a todos y Muchas gracias, Sasha. si alguien tiene consultas o quiere por mi Instagram pueden consultarme, que yo atiendo a todo el mundo y sobre todo de la asociación, consultas que tengan en su trabajo o cualquier cosa, me pueden contactar cuando quieran, total libertad. Lo mismo Pues digo. muchísimas gracias. Lo mismo Pues digo, un Cristian. saludo. ¿Sabes? Hasta ¿Sabes luego. dónde tienes mi teléfono? Nos podéis llamar, ¿vale? Un abrazo a todos. Gracias. Correcto.